Buenos días, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Les doy la cordial bienvenida a Escuela Dominical. Y para esto vamos a empezar orando a nuestro Padre Celestial. Padre amado, de todo corazón venimos delante de tu presencia para bendecirte, para exaltarte, para darte toda la gloria y la honra. Papito lindo, bendícenos este día con tu palabra a través de las alabanzas. Tu presencia sea en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora yo invito a cada uno de ustedes a abrir la palabra de Dios en San Juan capítulo 5. Vamos a leer del verso 37 al 41. Por favor, hermanos, abran la palabra del Señor. Dice así: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando de vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Que el Señor bendiga esta porción. Hermanos, vamos a repetir este texto, el 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecen que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados hermanos, voy a dar pase ahora al mensaje al hermano Humberto Casas. Que Dios los bendiga. Mis amados hermanos, muy buenos días. Después de mucho tiempo estamos con nosotros ahora y me ha tocado, por la gracia de Dios, compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y es un gozo hacerlo para la gloria del Señor. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor nuestro, toda la gloria, toda la honra y la majestad sea a ti, Señor. Agradecidos a ti, Padre, por la salud, por la vida, por la palabra bendita, por este momento, Señor, que nos das de tener comunión contigo. El día del Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento. Y sea tu palabra hablando en mi corazón y el corazón de mis hermanos. La gloria sea a ti, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos con todo el corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Me ha tocado la palabra del Señor para compartir con ustedes justamente los devocionales que realizamos. San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, 39 al 42. San Juan capítulo 5, 39 al 42. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez más esa parte del 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Quién está hablando? Es el Señor Jesucristo. El mismo Señor nos da esa oportunidad de escudriñar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús, después de la tentación, salió? Y siempre Él decía: escrito está. Cuando dijo: convierta esta piedra en pan, el Señor Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben qué, mis amados? La palabra de Dios es nuestro manual de la vida. Había un caballero que siempre tenía su manual en su carro. Y cuando se malograba, ni lo leía, sino el carrito, el auto lo llevaba al mecánico. Pero en el manual de su carrito, o sea, cuando compró, ahí estaba
¿Qué puede haber fallado? ¿Cómo puede ser? Porque a veces son cosas pequeñas para poder recurrir para que funcione bien este auto. Y él era cristiano. Un día aprendió el asunto y se fue a la iglesia y preguntó a todos. Dijo así: hermanos, ¿cuál será? Que hay un libro que se le lleva en el auto, se tiene siempre en todos los carros, o también se tiene en la casa, y a veces y no lo leemos. Y él estaba agarrado a la Biblia cuando preguntó. Y todos dijeron: la Biblia. Él dijo: cierto, muchos tienen la palabra de Dios y no lo leen, solamente lo tenemos para guardado. Pero yo no me estaba refiriendo a ellos, sino, ¿sabe qué? Dijo, a un manual que utilizamos. Compras un refrigerador, tiene su manual y ahí está cómo funciona. Compras otro aparato, el celular, tiene su manual. Y para nosotros, ¿cuál será el manual? Es la palabra de Dios, manual de la vida. Toda respuesta de Dios tenemos en la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús habrá dicho: escudriñad las Escrituras, dice el 5:39 de San Juan, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que deis testimonio de mí. En ese momento se me vino a la mente, ¿se recuerdan ustedes de un personaje llamado Natanael? Está en capítulo 1, versículo 47. Y dice así, escuchen bien. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira lo que respondió Natanael: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál era el secreto de Natanael para que el Señor Jesús mismo le diga: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿Sabes qué era? Es que debajo de la higuera él no estaba pasando, no era una casualidad. Natanael, ahí era su lugar secreto. Ahí era donde oraba, ahí era donde leía la palabra, ahí era donde meditaba las cosas de Dios. Por eso cuando le dijo: te vi antes que Felipe te llamara debajo de la higuera, él se dio cuenta de su relación con Dios. Por eso su reacción: tú eres el Hijo de Dios, tú eres, escuchen bien esa parte, el Rey de Israel. Acá quería meditar con ustedes dos cosas. Por una parte, Felipe fue y le llamó a Natanael y le dijo: oye, hemos encontrado de lo que habla la palabra de Dios, del Hijo de Dios, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret va a salir algo de bueno? Ven, ve. No le contestó Felipe ahí mismo, sino dijo: ven, ve. Hay veces no podemos que contestar a las preguntas, pero dijo: ven, tengo un encuentro con mismo Señor Jesús. Y él fue. Y ahí es lo que el Señor Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño en su corazón. Pero ¿sabes por qué no había engaño? ¿Sabes por qué le dice un verdadero israelita? Estaba pensando en estas cositas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque él ha dicho: ¿de dónde me conoces? Es lo que estaba diciendo el Señor Jesús: te vi ahí en la higuera cuando tú tenías una relación personal con Dios. Ahí en la higuera donde tú estabas, una relación preciosa, alabando, adorando, leyendo la Biblia, orando, pasando tu tiempo con Dios. Ahí te vi. ¿Saben qué?
Un verdadero israelita amaba a Dios. Aunque él no conocía al Señor Jesucristo, pero amaba a Dios. Amaba la palabra de Dios, en especial la Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico. O sea, ellos se lo sabían la palabra del Señor. Pero no solo eso, para ese tiempo ya existía Salmos, Proverbios, Eclesiastés y los profetas Isaías, Jeremías, todos ya lo conocían. Y acá quiero decir algo tan especial. Él siempre estaba meditando en la palabra de Dios. Por eso le dice, no hay engaño en tu corazón, porque solo el Señor nos guarda del engaño. Solo Dios puede guardarnos para que nuestro corazón no sea engañoso. Porque a mí mi Biblia dice, engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Ahora, él también amaba la oración. Porque ¿qué podía hacer debajo de la higuera? Orar, buscar comunión con Dios en la oración. También algo tan especial, como amaba a Dios, hacía su devocional, alabando, adorando, meditando la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios hacía que él no ponía engaño en su corazón, sino palabras de vida, palabras de santidad, palabras de verdaderamente que él podía ayudar a otros. Estaba lleno del Espíritu Santo por la gracia de Dios, porque amaba a Dios, porque daba su corazón, aunque no conocía al Señor Jesús. Natanael exclama y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, cierto. Porque en su corazón, cuando conoció al Señor Jesús, su boca exclamó, tú eres el Hijo de Dios. En ese momento, Natanael reconoce a Jesucristo como el Rey de Israel, como el Rey de su corazón. Mira, el escudriñar la palabra del Señor nos lleva a conocerle más y más. De razón, la palabra del Señor dice textualmente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y más abajo le acusa a los quienes estaban ahí, los fariseos, etcétera, le dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Natanael tenía amor, pero los demás, querían matarle a los fariseos al Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no tenían a Dios en su corazón. No tenían la palabra de Dios. Tal vez leían como historia. Lo leían como si fuera cualquier párrafo. Pero no meditaban, no escudriñaban la palabra del Señor. Y quiero mostrarles algo más en el Antiguo Testamento. Vamos a Daniel y vamos a encontrar ahí 4 personajes. Me llamó la atención de esto de Daniel por una razón. Para ver que también en familia podemos estudiar la palabra del Señor. ¿Y por qué digo en familia? Quiero leer primero Daniel 1:8, muy conocido por nosotros. Dice así, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel propuso en su corazón. Pero, ¿dónde estaba Daniel? No estaba en Israel, que es su lugar natal. Estaba en Babilonia, a muchos kilómetros, miles de kilómetros. Y ahí estaba él prácticamente como un esclavo, vamos a decir así. Y por privilegio, por la gracia de Dios, de acuerdo al capítulo 4 dice, el mismo rey ordena, dice, busquen muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y entre estos estaban 4 muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Pero hay algo importante. Lo primero que han hecho es cambiarle de nombre.
le estaban lavando el cerebro, le estaban prácticamente un cambio de un Israel donde se supone de que alababan a Dios, leían la palabra de Dios, ahora estaban en un país totalmente idólatra. Comidas diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Y mucho vino, en otras palabras, alcohol. Y ahora les cambian de nombre. Dice el 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. ¿Y cómo ellos podrían hacer frente? ¿Y cómo ellos propusieron en su corazón no contaminarse? ¿Cómo es que ellos pudieron decir, hasta aquí nomás? Por favor, no vamos a comer esa comida. Concede los legumbres, agua pura. ¿Sabe qué pasa, hermanos? De acuerdo, estaba escudriñando la palabra del Señor y dice la palabra de Dios, ojo, hay algo tan importante. El Daniel va a hablar cuando le da la respuesta, va a decir, ¿de dónde viene su fidelidad? ¿De dónde recibió esa fuerza? ¿De dónde vivió ese momento tan especial de obedecer? Cuando Dios le contesta la oración, Él va a decir algo tan importante. Estaba orando al Señor cuando de repente fue revelado por el Señor para que pueda contestar el sueño que el rey estaba exigiendo y si no iban a morir. Y cuando están orando y ahí sale la oración, 2:23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. A ti, oh Dios de mis padres. ¿Por qué lo dice? Mis amados, mientras son niños, nuestros hijos, es necesario poner la palabra de Dios. Cuando llega a la universidad, ya no van a tener problemas. Hace unos días nomás vino una hermana y dijo, mi hija que estuvo en Moody, ahora ya no quiere leer Biblia, que está en la universidad. Orábamos juntos, estábamos, ahora ya no quiere. No me molestes, mamá, no tengo tiempo, me dice. Ya déjate de eso. ¿Qué ha sucedido? A veces descuidamos con la formación de niño. Pero si nosotros les damos la palabra de Dios, nuestros hijos mismos van a discernir. Lo que ha escudriñado ni niño, ese joven, esa señorita, van a poder decir no al pecado. O van a poder testificar de Cristo. Porque ya ha habido un cimiento, ha sido formado ya algo tan importante en su corazón, la fe en el Señor Jesucristo, la fe en Dios, a través de su palabra. Lo que ha pasado con Daniel es que, como dice, por eso dice, no, Dios de mis padres. Posiblemente él y los 4 muchachos, o sea, los 4, Daniel, Ananías, Azarías, Misael, ellos en su casa, allá en Israel, cada uno en su casa, en su secreto, en su devocional, leían la palabra de Dios, escudriñaban la palabra de Dios. Cuán bueno es escudriñar la palabra de Dios en familia. Por eso cuando ya estaban cautivos allá en Babilonia, ellos podían resistir, porque lo que han aprendido en casa por medio de sus padres, por medio de papá, de mamá, ahora ellos podían recordar. Posiblemente si tenían la Biblia, podían seguir leyendo y podían orar. Lo que está diciendo Dios de mis padres, porque él estaba orando en ese tiempo, Daniel y los 3 estaban orando. Porque si no le contestaba Dios al sueño, ellos y todos los demás sabios iban a ser muertos. Porque el rey había tenido un sueño y nadie podía revelarles. Por eso ellos se pusieron en oración. ¿Y dónde aprendieron a orar? En su casa, en su hogar, con papá, con mamá, con sus hermanos. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellos hablan de mí, dice el Señor Jesús. Daniel y los demás amigos, primeramente, ellos dijeron, no vamos a comer esa comida. Propusieron no contaminarse, aunque vinieron las pruebas.
Los 3 amigos fueron echados al horno de fuego, ¿se acuerdan? Y fueron sacados de allí por la gracia de Dios, sí, intactos, sin quemarse, guardados de ser quemados, porque ellos fueron fieles a la palabra de Dios y fieles al Señor, porque amaban al Señor, prefirieron morir en el horno, pero Dios no dejó que se mueran. El caso de Daniel, igual, echado al foso de los leones, Dios no permitió que se lo coman los leones. Los enemigos fueron echados y se los comió, pero Daniel fue guardado. ¿Sabes por qué? Porque fue fiel a Dios desde su niñez. Mis amados, esto era lo que yo quería poner en sus corazones. Cuán bueno es ser un Natanael adulto leyendo la palabra de Dios. Ustedes jóvenes, padres, madres, meditando la palabra del Señor. O aprendiendo desde niños como Daniel, como Misael, como Azarías. Y vivir una vida sumido, atraído, viviente con la palabra bendita del Señor. Mis amados, esto insto en esta mañana. No solo los domingos vamos a leer la palabra del Señor, sino todos los días, en nuestro secreto, en nuestra meditación, en familia, en la devocional. Allí vamos a aprender y el Señor nos va a conceder sabiduría, poder para vencer al pecado, poder para compartir la palabra de Dios como Felipe, conociendo al Señor Jesús, o como Natanael, tener el corazón limpio, sin engaños, por la palabra de Dios. Solamente Él, Dios, nos guarda de engaño. Solo Dios nos guarda de tener hipocresía en nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, en estos días tan difíciles, para los jóvenes en especial, mucha violencia, mucho libertinaje para el pecado. ¿Qué le dará fuerza para vencer? La palabra de Dios. El Señor Jesús a través de su palabra. Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y bendecimos tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a ser como Natanael, Señor, siempre meditando para que no haya engaño en tu corazón, o como Daniel, como Misael, como Azarías, como Misael, Señor, siempre amándote, sirviéndote, agradante en todo. La gloria sea a ti, Señor. Te adoramos, oh Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.